Muy bien, vamos a explicar cómo crear una punta lógica a partir de LEDs. Y bueno, muy importante. La idea es que depende a la línea positiva o negativa de nuestro circuito, nuestro probador encenderá un tipo de LED u otro. Para armar un probador, una punta lógica como esta, lo que necesitamos es entender primero cómo va la conexión de los elementos. Y para ello, vamos a primero entender cómo leerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener aquí a nuestra batería, ¿verdad? Nuestra fuente de voltaje. ¿Okay? Obviamente, a este señor lo vamos a pintar positivo, lo vamos a pintar rojo. Y a este señor, que es el poste negativo, vamos a pintar de negro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, es importante mencionar lo siguiente. Vamos a utilizar resistencias de aproximadamente 500 ohms. ¿Okay? Las que vamos a utilizar nosotros aquí hoy, vamos a ver, aquí tenemos la protoboard. ¿Okay? Vamos a poner una resistencia. ¿Okay? Y pues medimos el valor de la resistencia. Con el voltímetro nos vamos a ohms, ¿verdad? Vean, esto es ohms, ese es el omega, 200, 2000, 20,000, 200,000, 2000, 2000, 2000, mil, o sea, serían 2 millones. Okay. Y acá, ok, vea que si yo pongo esto en 200 y mido la resistencia, me va a dar error. ¿Ok? Me va a dar error porque significa que la resistencia es superior a esos 200 que usted escogió. Entonces nos pasamos a 2000. En 2000, si nosotros medimos, ahí nos da 560 ohms. Ese es el valor de nuestra resistencia. ¿Ve? Entonces, como es menor a 2560, y es por eso que puede leer nuestro voltímetro. Ahora, muy importante. La protoboard está dividida en columnas y en filas. La resistencia, las dos patitas de la resistencia van a ir en una misma fila, ¿la ven? No importa las columnas. Voy a mover esto un poquito más para la izquierda para aprovechar toda esta mitad de la protoboard. ¿Okay? Porque las protoboard, después de aquí, pueden estar divididas en dos cuadrantes, ¿verdad? Entonces voy a utilizar este cuadrante. ¿Okay? Entonces la resistencia, las dos patas de la resistencia tienen que estar en la misma fila A. ¿Okay? Muy bien. A esa resistencia vamos a colocar un, un LED. Ok. ¿Cómo son los LED? Okay. Los LED, por lo general, tienen dos patas. ¿Ok? Voy a hacerlo aquí y lo voy a hacerlo general. Ok. El LED tiene dos patas, una larga, una corta. Aquí viene lo que es el bombillo como tal. Ok, aquí viene una placa y aquí viene otra, más grande. Esto va a emitir luz. Este sería el cátodo o la parte negativa y este sería el ánodo, la parte positiva. ¿Okay? Muy bien.
La representación de un LED a nivel de símbolo se visualiza de la siguiente forma. Es un triángulo con una línea acá, ¿ok? Y como es un LED, es un diodo, los diodos regulan, ¿ok? ¿Qué regulan? Es una excelente pregunta. Son reguladores. Ellos funcionan en una dirección, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted viene y coloca un diodo en un circuito, independientemente si es LED o no, ¿ok? Lo que permite es regular ese flujo de corriente eléctrica en una dirección y bloqueándolo en la dirección contraria. Por eso es muy importante colocar bien la orientación del diodo. ¿Okay? Para nuestro probador lógico, ¿ok? Vamos a colocar, bueno, por cierto, muy importante, ¿verdad? Este sería el cátodo y este sería el ánodo. Muy importante, vea el cátodo forma una K, vea la K aquí, ¿la ve? Es una forma muy fácil de identificar cuál es el cátodo. Tenemos una K invertida, entonces cátodo. Tenemos tres tipos de LED aquí para la prueba de hoy. Verde, rojo y amarillo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? Bueno, de hecho, los LED son diodos. Ok, ¿cuál es el significado de LED? Light Emitting Diodes. Ok, es un diodo emisor de luz. ¿Okay? Emiten luz de diferentes colores. La diferencia entre los tres tipos de LED consiste en los materiales semiconductores que se usan. Y en uno de los videos anteriores que tengo ahí en mi canal, hablo acerca de los semiconductores. ¿Okay? No vamos a profundizar aquí porque ya existe un video para eso, pero, por ejemplo, los LED rojos, estos que están aquí, están hechos con un metal que es el galio. ¿Okay? Están hechos de arseniuro, arseniuro de galio. ¿Okay? O de arseniuro de galio aluminio. Y la idea es que este semiconductor, a la hora de permitir el paso de corriente, ¿verdad? Tenga la capacidad de emitir una LED, o perdón, una luz roja. Recuerda que la luz roja tiene una longitud de onda de 620 a 750 nanómetros. Entonces nosotros percibimos rojo porque esa es su longitud de onda emitida en el LED. ¿Ok? El verde que ustedes ven aquí, esos están constituidos de, también tienen galio, ¿ok? Es un detalle muy interesante, pero es fosfuro de galio, otro tipo de semiconductor. O también tienen nitruro de galio indio, también. Estos cuando, digamos, la luz pasa a través de, bueno, la luz no, la corriente pasa a través de ellos, ¿verdad? Emiten una luz de 500 a 570 nanómetros para lo que es la emisión de luz verde. Y el último, que es el amarillo, están compuestos de
Esos también igual tienen galio, qué curioso, los tres tienen galio, pero el tipo de aleación sería el fosfuro de arsenuro de galio. O sea, aquí tenemos fósforo, arsénico, galio y aluminio en ese amarillo. Y eso permite que emita luz entre los 570 y los 590 nanómetros. Recordemos que la luz es una onda electromagnética y emite colores. ¿Ok? Y esos colores tienen una longitud de onda asociada. Muy bien. Muy bien. Ah, ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a conectar esos diodos? ¿Ok? Por cierto, antes de seguir, ¿verdad? Se me olvidaba algo muy importante. Los LED tienen un voltaje de operación. ¿Ok? Tienen un voltaje de operación. Entonces, por ejemplo, lo que son, voy a quitar esto de aquí, lo que son los LED rojos, ¿verdad? Ellos funcionan típicamente con un voltaje de entre 1,8 y 2,2 volts. ¿Ven? Lo que son los verdes, ¿ok? Los LED verdes funcionan entre 2 y 3 volts. Y lo que es el amarillo, ¿ok? El amarillo funciona entre 1,8 y 2,2 volts. O sea, tienen un voltaje de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, no solo es su constitución, sino que también su voltaje de operación. La polaridad del LED es muy importante. La corriente fluye para acá. Como es un LED, la corriente al revés no va a fluir. Eso ya sería otro tipo de diodo que permite eso, que es el Schottky. Aquí, un diodo LED como esto no permite el paso de corriente al revés. Entonces, si vamos a hacer este probador, esta punta lógica, necesitamos saber muy bien cómo conectar los LED para que pase corriente a través de él o no. Y pues bueno, vamos a construir lo que es el diagrama. Para construir el diagrama, ¿okay? Tengo que pensar lo siguiente. La corriente va a entrar por aquí. Ok. Yo voy a poner un LED verde unido a esa resistencia. Entonces, a partir de aquí viene el LED. Pero vea qué interesante cómo viene. Vamos a dejar que el ánodo quede de este lado y el cátodo del otro. Recuerde que cuando es un LED se ponen las flechitas de emisión de luz. Entonces significa, ojo, 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 aquí tenemos lo que es el LED verde, tenemos una patita más grande que otra, esta es la positiva, esta es la positiva, esta es la positiva es la más larga, y entonces no iría así, sino, bueno, perdón, iría así, así. Vamos a ver, voy a acercarlo un poco más. No sé qué le iba a dar vuelta. Ok. La pata larga iría viendo hacia la pata de la resistencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conecto este LED y esta resistencia en serie? En la misma columna donde termina esta pata de resistencia, voy a colocar esta terminal o esta pata larga del LED. En la misma columna. ¿Ok? En la misma columna. Ahora sí, si nosotros pensamos el paso de corriente es muy fácil. La corriente entrará por la resistencia, ¿ok? Pasa la resistencia y aquí mismo, en esa misma columna energizada, se topa al LED.
pasará por el LED y saldrá la corriente por aquí. ¿Ven? Una vez que pasa ese LED, necesito colocar mi punta. ¿Okay? Entonces, para colocar la punta, colocamos esto aquí y que quede la punta. Ese va a ser el probador, ¿verdad? Punta. Entonces, para mí la punta va a ser un jumper. Un jumper es un cable. Ok, ya se los voy a presentar por aquellos que no lo conozcan. Esto es un jumper. ¿Sí? Y entonces, el jumper, vamos a colocarlo al final de, ojo, donde termina la pata del LED. Ok, la pata del LED termina aquí, en esta columna. Vea, misma columna. Colocamos, no importa si es abajo o arriba de él. Colocamos la punta de probador. Véalo, aquí está. Ok, con esta punta es donde yo voy a ir a probar en el circuito. Perfecto. Después de esa punta, vamos a colocar el LED rojo. ¿Ok? El LED rojo, ¿ok? Va a ir en este sentido. Como yo necesito pegarlo aquí después de la punta, vendría para acá y el ánodo iría viendo para acá y el cátodo iría para el otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo voy a conectar este LED, la pata más grande que es la positiva, ¿ok? La pata más grande que es la positiva, tiene que ir en la dirección donde está mi probador de punta. Entonces, ve, aquí está el LED, ¿lo ve? La pata larga, en la misma columna donde termina o donde está mi probador, véalo, aquí está, ¿ok? Aquí. Y entonces no puedo ponerlo en la misma columna donde ya se encuentra la pata izquierda del LED verde. ¿Ok? Lo ponemos en otro lado, en otra columna, ¿ven? Entonces, vea, los dos LED no comparten la misma columna. ¿Ok? Y no comparten la misma fila. ¿Ok? Muy importante. Muy bien. Entonces, ve, ahora sí, la pata larga queda en viendo hacia la punta y el cátodo, la pata corta, va a ir hacia otra resistencia. Otra resistencia de 560, creo que había dicho, 560 ohms. Esa es la resistencia que tenemos. Y bueno, las resistencias no tienen polaridad, ¿verdad? Nada más que aquí, si yo voy a conectar ese LED rojo en serie con esta resistencia que voy a poner, donde está la pata del cátodo del LED, en la misma columna, vea, en la misma columna, donde está la pata roja, aquí va mi LED y no puede coincidir con la otra pata de la resistencia. Muy importante, parece que esto se me agachó, se me torció. Ok, ¿ve? No puede coincidir con la misma columna donde está la primera resistencia. ¿Ok? Voy a girar esto para que vean las conexiones. ¿Ok? Y se pueda ver bien, bien, bien qué está pasando. ¿Ok? Genial, vean, ahí está. ¿Qué coincide? ¿Qué no? Y ahora sí, ¿qué está pasando aquí? Fácil. La corriente está pasando por la resistencia, por el LED, por el probador, por el otro LED, por esta resistencia y ahora sí. Nos queda el amarillo. El amarillo es el que tiene que hacer un puente. ¿Okay? ¿Qué puente tiene que hacer? Vamos a poner el LED amarillo justo aquí. El ánodo, el ánodo tiene que quedar en la primera resistencia
y el cátodo hacia la segunda. ¿Ve? Este sería el LED amarillo. Ok, ¿cómo eso lo colocamos en la protoboard? Ok, en la protoboard, entonces, el palito largo va a ir conectado donde está la pata derecha de la resistencia. Ok, entonces, es así. Ojo aquí, ¿verdad? Esta es la parte bonita. En este punto, vamos a señalarlo. Este punto de aquí es el punto donde se une la primera resistencia y el LED verde. Entonces, en esta misma columna, ¿verdad? En esta misma columna, toda esta columna, va a ir la pata positiva del LED amarillo. Pata positiva. Okay, ¿ve? Voy a ponerlo aquí mientras, pero es nada más para que visualicen que, ojo aquí, ahí está. La resistencia del fondo, ¿verdad? La primera, vamos a ver, que vuelva a enfocar. La resistencia, la primera pata, la pata derecha de la primera resistencia, ¿verdad? Que es esta resistencia. La pata derecha coincide en la misma columna que la pata izquierda del LED verde y la misma columna de la pata larga del LED amarillo. Y ahora, ¿dónde va a ir la pata corta del LED amarillo? Esta pata corta. Esta pata corta tiene que ir en la pata derecha de la segunda resistencia. Entonces, vea, aquí donde coincide, vea, lo estoy girando para que lo vean. Donde coincide el LED rojo con la resistencia segunda, ahí es donde coloco el LED. Ahí está. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para que quede claro, porque es importante las conexiones. Ok. Vamos a dibujar filas. Vamos a dibujar columnas. Y entonces tenemos la resistencia. De esa resistencia pongo el primer LED, que es pata larga, aquí, pata larga, viene el LED, pata corta. ¿Ve? En la misma columna, ¿verdad? No en el mismo espacio, misma columna. Donde termine esa pata corta, que es la negativa del LED verde, viene el cable probador. El cable probador viene aquí. Es el cable suelto, ¿lo ven? En la misma columna. Luego viene el LED rojo. El LED rojo, la pata larga viene aquí, que es la positiva, y la pata corta en algún otro lado. Okay, puede ser aquí. Y no puede coincidir con la negra, ¿verdad? Tiene que ser aquí. Vamos a ponerla ahí. Perfecto, ¿eh? Queda en una misma fila. Muy bien. Y después viene la resistencia, que la resistencia no puede ir en la misma fila. ¿Okay? No puede ir en la misma fila del LED, sino que vendría aquí. De esta misma columna, donde terminó la pata negativa del LED, sale la resistencia y llega a otro punto que no puede ser la misma columna donde está la primera pata de la resistencia. ¿Ves? Son columnas diferentes. Ah, muy bien. Y el LED amarillo, la pata positiva tiene que ir aquí. ¿Ok? Viene el LED amarillo. Digo, pucha, voy a hacerlo aquí pequeñito. Viene el LED amarillo.
Esta es la pata positiva, la pata larga, y la pata negativa, la corta, tiene que ir hacia donde empieza la primera resistencia, o sea, en esta misma columna. Aquí está. ¿Ve? Esa sería la pata corta, esa es la pata negativa. Entonces, vea, la pata negativa del amarillo coincide con la pata negativa del rojo y coincide con la pata derecha de la resistencia, todas en una misma columna. ¿Vieron? Así sería la conexión. ¿Sí? Así sería la conexión. Muy bien. Y ahora lo que necesito simplemente es energizarlo. Para energizarlo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos meter corriente aquí. Vamos a ver, necesitamos meter corriente aquí. Entonces, vea, de la pata esta, la primera resistencia, meto aquí y voy al riel positivo. Ahí está. Ya estoy alimentando. Y de esta última resistencia, la 2, donde que ya quedó de esta columna, véalo, ahí está, me meto al negativo, al riel negativo, ¿lo ven? Cuidado, conecta en el mismo riel porque si no, eso es un chispero. Y ahora sí, ¿cómo pongo la batería? Aquí está la batería. Y entonces, lo que hago es conseguirme, véalo aquí, este va a ser el positivo, este va a ser el negativo, está pegado a unos lagartos, y esos lagartos, respetando la polaridad, este sería negativo y este sería positivo. ¿Ok? Ahí está. Y si nos damos cuenta, el LED amarillo enciende. Perfecto. Ahí está. Ahora vamos a probar. Si agarramos el probador y nos vamos a conectar con el negativo, peguémoslo con el negativo, el LED verde se enciende. Si el probador lo vamos a conectar con el positivo, el LED rojo enciende. ¿Ven? Funciona también obviamente probando dónde está entrando la corriente aquí en las resistencias, ¿verdad? Vean. Primera resistencia, rojo, que es por donde entra el positivo. Y segundo, resistencia por donde sale el negativo, verde. ¿Vieron? Así se conecta una punta lógica, un probador, ¿verdad? Muy bien. Ahí prácticamente lo que estoy haciendo es direccionando y redireccionando la corriente. Digamos, por aquí, por el puente, pasa por primera vez. Y si yo cierro con la punta, lo que está pasando es que la corriente empieza a fluir por la parte verde, ¿eh? Que ese sería en este caso. ¿Ve? Toda esta parte de aquí roja no se enciende, mientras que por el otro lado, si agarro la punta y lo pongo aquí, es donde se enciende el rojo. Muy bien. Ese es el probador, la punta lógica.